el primer recuerdo que tengo de un espectáculo no es haber visto una película, o no es, bueno, también cuando yo era bebé no había televisión. Mi primer recuerdo es de teatro. O sea, yo recuerdo entrar por este pasillo, en este mismo teatro, es que es muy mágico esto, ¿eh? O sea, realmente contarlo aquí es muy especial. Yo debía tener, pues no sé, 5 años o así, o 5 o 6 años, era muy pequeñito. Y teníamos entradas en la segunda fila. Y veníamos por el pasillo y se ve que llegábamos un poco tarde, y entonces la luz se apagó cuando estábamos a mitad de pasillo, con lo cual, claro, yo iba de la mano de mi madre, pues no sabía muy bien dónde íbamos, porque se quedó todo completamente a oscuras. Y de pronto, en aquella pared que había ahí enfrente, donde había un trapito, ¿no? que luego me enteré que se llamaba telón, se levantó. Y yo estaría pues a esta altura, donde estoy más o menos ahora en esta silla. Y apareció una luz, apareció un mundo. De pronto aquello no era una pared, era un lugar enorme, con luces, con gente. Es que esa sensación, siendo tan pequeño, te juro que la recuerdo como casi como algo físico. Yo pensé, ¿pero qué es eso? Entonces, ya sin poder separar la vista, llegué hasta la butaca, me sentaron en mi silla y allí me quedé mirando aquello. Bueno, y desde entonces todas las obras de teatro que he visto, pues siempre me han producido un escalofrío el momento en que se levanta el telón. Y en todas las obras de teatro que yo he interpretado, siempre el momento de empezar, haya telón o no, porque hay muchos montajes en los que no se utiliza telón, pero bueno, da igual, se hace un oscuro, ¿no? Ese momento de, bueno, se apaga la realidad y se enciende la magia, ¿no? Es como, sigo, afortunadamente, qué suerte tengo, sigo teniendo ese pellizco, ¿no? Sí, recuerdo que los fines de semana con mis primos en una casa que teníamos en la sierra pues hacíamos teatro y nos pasábamos el fin de semana ensayando para el domingo hacer la gran representación de pues un cuento de Walt Disney o de, yo qué sé, ni siquiera eran obras de teatro como tales, ¿no? Eran pues cosas que conocíamos o escenificábamos una canción o yo qué sé. Y yo tenía a todos mis primos trabajando todo el fin de semana, pobrecitos, los tenía ensayando, porque claro, a mí me gustaba mucho el teatro, pero igual a ellos no tanto. Pero como yo era el mayor de los primos, pues me hacían caso. Y entonces, pues yo hacía las labores de director, ¿no? Y bueno, pues generalmente me solía dar un buen papel, ¿no? Y lo pasábamos muy bien. Y luego cuando venía pues nuestros tíos, nuestros primos mayores y tal, y se sentaban allí, pues nosotros lo vivíamos, llegábamos a hacer incluso entradas, ¿eh? O sea, las pintábamos y les dábamos entradas, y entonces uno hacía de acomodador y tal. Bueno, era una forma de jugar, ¿no? Cuando hice COU en el CEU, pues había un grupo de teatro aficionado allí, en el que yo me metí, y ahí sí hicimos pues 2 o 3 obras así en plan más serio y tal. Hicimos el libro El Buen Amor, una adaptación de Criado del Val. Madre mía, fíjate tú, el destrozo que debíamos hacer, porque éramos todos de 16 años, no teníamos ni idea de nada. Y ahí me tocó ya, tuve suerte, porque me tocó el papel de Don Melón, que era como el protagonista, o sea, era, en fin, no sé, bueno, algo verían, ¿no? Y luego hicimos La Cantante Calva de Ionesco, que este tipo de teatro del absurdo, Ionesco, Beckett y tal, se hacía mucho en los grupos independientes porque quedaba como moderno, tal, ¿no? Y entonces hicimos La Cantante Calva también bastantes veces. Luego hicimos cosas de poesía de Antonio Machado, recitales, tal, bueno, en fin, hicimos varias cosas. Y ahí nos dirigía un señor que se llamaba Víctor Ruiz Ortiz, que era un profesor de lengua del CEU, que luego esa formación, digamos, a la que yo pertenecí durante pues, el año que hice COU, pero luego también seguí colaborando con ellos un par de años más, se convirtió en el grupo Taedra, que han tenido una trayectoria posterior y han hecho un montón de cosas y tal. Y bueno, pues luego ya, cuando empecé la carrera, fue justo cuando yo entré en la Escuela de Arquitectura, a la vez que entré en la escuela de William Layton, en lo que llaman el laboratorio de William Layton.
Y, y bueno, pues a partir de ahí yo compaginaba con esa cosa que te da la juventud de poder hacer 27 cosas a la vez, pues compaginaba los estudios de arquitectura, a los que iba de 3:30 de la tarde a 9:30 de la noche, con la escuela de Leyton, a la que iba de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Y milagrosamente yo aprobaba asignaturas en arquitectura con esos horarios. Y cuando yo ya estaba en el tercer año de Leyton, pues me llamaron porque necesitaban un actor que hiciera del burro en El proceso por la sombra de un burro de Eddie Ramat, que era un montaje emblemático de aquel grupo, del TEI. Y entonces, claro, yo dije, pues yo puedo, venga. Y entonces ahí fue cuando empecé a hacer alguna función así ya más seguida y tal, ¿no? Con público y bueno, ahí ya sí que aquello me atrapó de una manera brutal y entonces pues fue un poco, ese grupo luego tuvo continuidad con otro que se llamaba el TEC, el Teatro Estable Castellano, y entonces ahí ya se hizo una compañía de repertorio con un reparto, un equipo más o menos fijo, y me propusieron seguir ahí. Y entonces fue cuando yo ya decidí que las reglas y los planos y las casas pues las iban a usar otros, ¿no? Porque yo no. Digamos que la sede del TEI estaba ahí en el pequeño Teatro de Magallanes, del que por cierto yo fui taquillero también, porque también en una época, bueno, y tú no sabes, o sea, el día que a mí me dijeron, oye, hoy te podrías quedar aquí a vender las entradas y tal, estaban haciendo entonces una obra de Tennessee Williams maravillosa, que era Súbitamente el último verano, que me acuerdo de ella, o sea, como si la hubiera visto ayer, con Paca Ojea, Enriqueta Carballeira y Joaquín Hinojosa, que estaban maravillosos, con dirección de José Carlos Plaza y Leyton y también Arnold Taraborelli, que eran nuestros 3 grandes maestros que teníamos allí. Y entonces me dijeron si un día me podía quedar en la taquilla, porque la chica que estaba en la taquilla pues no podía venir y tal, no sé qué. Y la taquilla era nada, un chisconcito donde no había cristal ni nada, ¿no? Entonces había un mostradorcito que se abría así y tal. Y entonces, bueno, tú no sabes cómo me sentí yo allí sentado dando entradas a la gente. Yo me sentía tan importante y tan como formaba parte del teatro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ahí hice eso, hice también, puse focos porque montábamos luces, pero aparte yo llevaba un cañón que alumbraba en el Teatro Lara, me acuerdo del montaje de Cándido de Voltaire, donde yo apuntaba así con un cañón a Helio Pedregal, que andaba por el que entonces ya estaba haciendo papeles, yo todavía no, y él iba por el patio de butacas, y entonces yo le alumbraba y tal, y yo me sentía muy importante, porque oye, también aquello tenía su porqué, ¿no? El señor Leyton, al que todos llamamos el señor Leyton, los que hemos sido alumnos de él, aunque le quisiéramos entrañablemente y fuéramos amigos, pero para nosotros era el señor Leyton, que suena una cosa muy distante, pero que era una manera de decir, era como su apodo, digamos. Él trajo a España un método de interpretación que aquí normalmente no se utilizaba, que era el método este del Actors Studio, ¿no? El método de interiorización del personaje, de análisis psicológico del personaje, etcétera y tal, para dar a los actores más armas para poder armar sus personajes. Sin embargo, él siempre nos decía a nosotros, está muy bien que estéis aquí estudiando todo esto, pero tenéis que saber que actores como Berta Riaza, José Bódalo, Agustín González, montones de actores, Amparo Ribelles, Irene Gutiérrez Cava, Julia Gutiérrez Cava, actores que en ese momento estaban haciendo teatro y muy bien además en España. Él nos decía, estos actores que nunca han estado en una clase, ni mía ni de nadie seguramente, hacen todo lo que nosotros estamos aquí diciendo. Lo que pasa es que lo hacen sin ponerle nombre. Nosotros estamos dando nombres al sentido común. Y luego, por ejemplo, era muy práctico. Yo siempre cuento una anécdota que, muy al principio de mi participación en aquellas clases y tal, pues yo estaba haciendo un día, recuerdo un ejercicio, hacía un monólogo de Hamlet, que seguramente estaba destrozando, claro, porque imagínate lo que estaría yo haciendo con aquel chaval que no tenía ni idea de nada. Y entonces en un momento, claro, estábamos en esa cosa del personaje, la verdad, tal, la historia, sé muy bien lo que le pasa, y yo estaba allí diciendo aquellas cosas, y me dijo él,
Carlitos, porque él hablaba así como con acento americano, ¿no? Nunca consiguió hablar le pasaba lo mismo a Arnold Taraborelli, son dos americanos maravillosos que vinieron aquí y se quedaron con su acento americano toda la vida, ¿no? A pesar de que llevaban aquí 20 y tantos años. Bueno, y entonces me decía, Carlitos, tú ahora miras entre cajas y ¿qué ves? Entonces yo, claro, con esa cosa, el método, ¿comprendes? Yo me puse estupendo y le dije, pues yo veo las colinas de Elsinor y veo un águila negra que viene a posarse sobre una rama, que es el fantasma de mi padre, no sé qué, y me dice, va. Y dice, no, tú ves ahí al utilero comiendo pipas. Y yo dije, o sea que esto va en serio, que esto es de verdad, o sea, lo que pasa en un escenario de verdad, que es que tú miras entre cajas y hay un señor porque está comiendo pipas o que está oyendo la radio o yo qué sé, o que está mirando el reloj, pero que va vestido de hoy, que no va vestido de la época en la que tú estás. Y entonces él nos decía, hay que aprender a trabajar no metiéndose en una burbuja y creando un mundo que no tiene nada que ver con lo que le rodea para que sea creíble, no. Hay que conseguir que las cosas que son anacrónicas con lo que tú estás haciendo, que es todo lo que te rodea, generalmente, sobre todo cuando haces cosas de época, no te perturben en el trabajo y no te saquen de tu concentración. La primera vez que yo actué en un teatro haciendo funciones de tarde y noche y todos los días, que es cuando te sientes un profesional, ¿no? Pues fue con Así que pasen 5 años en el Teatro Eslava, creo que fue el último año que el Teatro Eslava se dedicó a teatro antes de convertirse en la discoteca Joy Eslava. Bueno, pues ahí hicimos Así que pasen 5 años de García Lorca, donde yo hacía dos personajes muy bonitos, pequeños, pero muy bonitos, que eran el amigo segundo del primer acto y el arlequín del tercer acto. Yo tengo una pequeña anécdota personal con la obra Así que pasen 5 años, y es que 10 años después, ese mismo director, Miguel Narros, 10 años después, digo 10 años después porque la obra se llama Así que pasen 5 años, 10 años son 2 ciclos de 5 años, y Así que pasen 5 años de Lorca tiene un carácter un poco premonitorio. Lorca la escribió en el año 31, en el 36 se declaró la guerra civil, Lorca murió en el 36, y el personaje del joven, que es Lorca, de alguna manera, dice, dentro de 5 años existe un pozo en el que caeremos todos. Entonces, de alguna manera, esa función tiene algo mágico, premonitorio, y pues 2 ciclos de 5 años después, o sea, 10 años después, el mismo director, Miguel Narros, me llamó para hacer en el Teatro Español la misma obra, Así que pasen 5 años, pero el protagonista. Y no me puedes cerrar la puerta porque vengo mojado por una lluvia de 5 años. Y porque después no hay nada. Porque después no puedo amar. Porque después se ha acabado todo. Siempre el equipo de dirección eran Miguel Narros, José Carlos Plaza, William Layton y Arnold Taraborelli. Y entonces en cada función de las que hicimos, que hacíamos un poco como repertorio, uno de ellos tenía, digamos, más las riendas del espectáculo. En el caso de Así que pasen 5 años fue Miguel Narros, en el caso del Don Carlos de Schiller fue José Carlos Plaza, que confió en mí para hacer el protagonista, en esa época tan temprana, ¿no?, para mí. Claro, yo aparecí un poco como de la nada para la gente en general, porque ellos me conocían porque llevaba 3 años en la escuela y me habían visto hacer muchos trabajos ahí y tal, pero claro, de repente aparecer y hacerte un Don Carlos ahí, yo pensé, digo, Dios mío, de esta me echan aquí, esto va a ser debut y despedida. Pero bueno, no, seguí en el oficio, por suerte, y ahí tuve compañeros maravillosos, también en Así que pasen 5 años, porque el TEI creó el Teatro Estable Castellano, mezclando a la gente del grupo independiente, digamos, que formaba el TEI, con profesionales de muy alta valía. Yo ahí tuve ocasión de trabajar con gente como Guillermo Marín, que fue un grandísimo actor de teatro, con Esperanza Roy, con Ana Belén, bueno, Ana Belén era del grupo, pero ya era una actriz muy conocida, con Berta Riaza, con Julieta Serrano, Fernando Delgado, Victoria Vera, yo qué sé, trabajamos con gente muy buena. Y el tercer montaje fue La Dama Boba, de Lope de Vega, que ahí volvió a tener, digamos, la batuta Miguel Narros. ¡Cansado de ver
tanto interés en las damas y que por desnudo y pobre ninguna favor le daba. Y esa fue una de las etapas, yo creo, más importantes en mi trayectoria personal y profesional, porque ahí yo tuve la ocasión de trabajar con Narros. Me llamó para hacer varios espectáculos que creo que supusieron un despegue importante para mí como actor profesionalmente, ¿no? Porque yo hice con él ahí en el Español el concierto de San Ovidio de Buero Vallejo, donde hacía un personaje muy bonito que se llamaba Donato, El sueño de una noche de verano de Shakespeare, donde hacía uno de los enamorados, el Lisandro. Pero es que también hicimos Los enredos de Escapín de Molière, que nos dirigió Daniel Soulier, un director francés que trajo Miguel para dirigir ahí. Pero es que también hicimos El largo viaje hacia la noche de O'Neill. Pero es que también ahí fue donde hice con Narros el protagonista de Así que pasen 5 años. Es decir, fíjate, en esos 5 años yo hice 5 montajes que, claro, para mí fueron muy importantes porque aprendí muchísimo y porque también me ayudaron a conseguir más visibilidad. Y en El largo viaje hacia la noche, yo creo que gracias a Leighton y a Narros, también a todo el reparto, pero especialmente a Alberto Closas, yo aprendí algo. A mí se me hizo un clic en la cabeza, en esa función, que me ha ayudado muchísimo el resto de mi carrera. Y fue a dejar de hacer deberes en el escenario. Es decir, yo hasta ese momento salía al escenario a hacer lo que me habían marcado. Aquí lloras, aquí te ríes, aquí te sientas, aquí haces no sé qué, aquí... Entonces yo, bueno, pues lo intentaba hacer lo más natural posible y con la mayor verdad posible, pero yo salía a hacer deberes, es decir, lo que me habían mandado, ¿no? No volaba mucho. Y a partir de esa obra, y yo creo que también gracias a la observación de un actor como Closas, que tenía esa magia en escena, bueno, y es que a mí me fascinaba, yo le he querido muchísimo, le sigo queriendo y para mí sigue estando, es como Leighton también, de vez en cuando pienso, esto le gustaría a Alberto, porque fue como otro papá para mí, ¿no? Aparte de mi padre en la vida real. Aprendí que se podía hacer todo eso que te habían marcado sin necesidad de estar pendiente todo el rato de si te está saliendo o no. No sé por qué, quizá el propio texto de O'Neill lo permitía, porque era una obra muy realista, era esa muestra de teatro realista norteamericano que es realmente brillantísimo y que es teatro en estado puro, ¿no? Es que parece que estás en una casa viendo a una familia de verdad que le están pasando esas cosas. Teníamos escenas tan tremendas. Yo tenía una escena de borrachera de 3/4 de hora, duraba la escena con mi padre, que era Alberto Closas, y en aquella escena nos decíamos de todo, o sea, pasábamos del amor al odio, a la reconciliación, en fin, con humor, con lágrimas, con todo. Y yo creo que ese, digamos, vehículo que fue aquella función y aquellas escenas, a mí me ayudaron a darme cuenta de que de repente llevaba más de media hora en el escenario sin pensar en lo que estaba haciendo. O emborracharnos hasta olvidar. Siempre has de estar ebrio. Si no quieres sentir el horrible peso del tiempo aplastando tus hombros sobre la tierra, no dejes de estar ebrio. Esa etapa del Español fue maravillosa y de ahí, digamos, es de donde pasé yo a hacer, creo que volví aquí al María Guerrero a hacer Las comedias bárbaras con José Carlos Plaza, donde hacía el personaje de Don Farruquiño, y ahí sí fue donde Pilar Miró me llamó para hacer el personaje protagonista de Don García en La verdad sospechosa, de Ruiz de Alarcón, que, bueno, era un personajazo maravilloso de un mentiroso compulsivo, simpático, divertido, que se llevaba a la gente de calle, y bueno, pues Pilar lo dirigió maravillosamente bien, hizo también un reparto espectacular. Hacía de mi padre José María Pou, de mi criado Emilio Gutiérrez Cava, mi dama era Adriana Ozores, eran Adriana Ozores y Eulalia Ramón, estaba Sonsoles Benedicto, en fin, bueno, había un repartazo ahí impresionante. Y una vez más, arropado por esos compañeros tan buenos, pues yo tuve la suerte de que ese Don García brillara un montón. Los antojos de un ardiente amor, señora, me tienen tan deslumbrado que por otra os he tenido. Perdonad, ¿qué hierro ha sido de esa cortina causado?
Y como a la fantasía fácil engaña el deseo, cualquiera dama que veo se me figura la mía. Con Lluís Pascual trabajé aquí, en el María Guerrero, en un par de funciones que fueron la Madre Coraje y sus hijos, Debret y Julio César. Fueron dos estupendos montajes donde yo hacía papeles pequeñitos, pero me encantó conocer a Lluís Pascual y bueno, nos hicimos amigos y siempre he pensado que tenemos pendiente volver a hacer algo, él y yo. Bueno, lo haremos. Y me temo que detrás de tantas sonrisas se esconden corazones colmados de malas ideas. Marsillac me dijo una vez, me acuerdo, porque llegamos a ser muy amigos también, y me dijo, mira Carlos, esta profesión es muy injusta. Es muy injusta porque más guapos que tú hay apuñados. Con voces más bonitas que la tuya hay montones. Más altos, con más presencia escénica, bueno, a lo mejor los hay. Pero de pronto tú sales a escena y la gente te mira. Y yo le dije así. Me dijo, sí, tú tienes una cosa, que es que tú vas a hacer muchos protagonistas, ya lo verás, los harás. Digo, bueno, si tengo suerte. Dice, bueno, sí, tienes suerte, pero los harás porque tú tienes algo que otros no tienen y entonces eso tienes que cultivarlo y cuidarlo mucho y tal. Yo nunca llegué a saber si eso efectivamente era verdad, pero sí es verdad que ha colado la cosa porque me han ido llamando un montón de cosas. Que para tener más fuerza y rigor he de negarme para las quejas licencia, porque acaricia sus penas el que viene hablando de ellas. Y entonces cuando Adolfo me dijo, no, tú vas a ser el médico de su honra y tú vas a ser el misántropo porque tú tienes algo que en escena es potente y qué tal, eso me dio mucha confianza en mí mismo. Pero no vayáis a creeros que sufriré este ultraje sin buscar venganza. En modo alguno. Ya sé que sobre la pasión nadie puede mandar. Que el amor nace sin pedir permiso y que no se puede forzar la puerta de ningún corazón. Narros me llama y me dice, Carlitos, quiero hacer contigo un burlador en el clásico. Y le dije yo, ¿qué papel? Y dice, pues el Don Juan. Digo, ¿pero cómo voy a hacer yo un Don Juan de Noria? ¿Pero cómo voy a hacer yo el Don Juan? Pero tú me has visto, Miguel, por favor, ¿cómo voy a hacer yo el Don Juan? Tú vas a hacer el Don Juan. Él tenía una visión, también es verdad que no era el de Zorrilla, que va más de guaperas, era el de Tirso, que tiene una cosa un poco más demoníaca y tal. Y entonces Miguel construyó un personaje que no era tanto que consiguiera el favor de las damas, no solamente por su aspecto físico, sino también por su papel influyente en la corte, porque era un tipo con dinero, con influencias, con contactos, en fin. Bueno, era una visión mucho más actual, digamos, de lo que podría ser ahora mismo alguien muy codiciado como Galán y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues coló y lo hice. Y Miguel me ayudó mucho a tener confianza en mí mismo, porque yo empecé aquellos ensayos, que recuerdo que éramos un montón de gente en la compañía, y yo me acuerdo que yo salía al escenario a ensayar y yo miraba a todos los demás y decía, estos deben estar pensando, pero ¿cómo han llamado a este para hacer de Don Juan? En fin, esas cosas de complejos que todos tenemos, pues también Miguel me ayudó mucho a superarlos dándome aquel Don Juan, ¿no? El alma mía entre los brazos te ofrezco. Tuya es el alma y la vida. Ay, aminta de mis ojos. Mañana, sobre virillas de tersa plata, estrelladas con clavos de oro de Tíbar, pondrás los hermosos pies. Arte fue una comedia que triunfó en el mundo entero y que, bueno, sigue triunfando, porque la siguen haciendo en todas partes. Y nosotros fuimos los primeros que la hicimos en España, ¿no? Flotats, José María Pouillo, en un montaje de Flotats. Y él confió en mí para hacer esa obra que, a ver, era una comedia, pero una comedia que tenía un drama dentro enorme, porque claro, eran tres amigos machacándose el uno al otro, los unos a los otros, pero funcionaba como una bomba de relojería cómica, ¿no? Y aquello yo creo que le dio a la gente la perspectiva de que yo también podía hacer personajes cómicos, que por otra parte yo atacaba exactamente igual que los dramáticos. Porque yo, bueno, no, o sea, a ver, luego con el tiempo sí te das cuenta de que la comedia tiene unos tempos, hay un timing, ¿no?, digamos, para conseguir, pero eso lo vas cogiendo con el tiempo. Pero de entrada, un personaje, la comedia hay que hacerla absolutamente en serio, en mi opinión. Y eso es lo que me enseñaron y eso es lo que yo sigo manteniendo a rajatabla. Igual cuando he hecho teatro musical, yo trabajo los personajes siempre como si estuviera haciendo Shakespeare o Chekhov.
con la verdad absoluta, y no porque sea una comedia hay que hacerlo más ligero, no, hay que hacerlo de verdad. ¿Cómo se llama el pintor? Antrios. ¿Conocido? Muy. Sergio, no habrás pagado 5 millones de pesetas por este cuadro. Chico, es el precio. Es un Antrios. Pues de arte creo que hicimos 700 representaciones, y del método Gronholm creo que llegué a hacer 925, creo que eran 920 y tantas, no llegamos a 1000 por poquito. Y a pesar de eso, cada día, e incluso en las últimas representaciones, nos descubríamos a nosotros mismos los actores diciendo, oye, si en este momento hacemos tal, y si aquí... Pero bueno, tío, que llevas 3 años haciendo esto, pero seguía estando vivo aquello, ¿no? Y bueno, pues fue una suerte enorme que te toquen. Luego me tocó otra, ¿eh? Ahora últimamente me tocó el crédito, que fueron otros 3 años. En fin, yo me acuerdo que cuando hicimos arte dijimos, esto no nos vuelve a pasar en la vida. Y luego me volvió a pasar con el Gronholm y me volvió a pasar con el crédito, ¿no? Que han sido obras que han conectado, una vez más, Jordi Galcerán, que han conectado con el público de una manera muy directa, ¿no? Oh, pues entonces lo tengo fatal. Si eres más español, porque mi mujer es ver un español, sea el que sea, y ya moja las bragas. Y ella lo sabe, se pasa el día encerrada en casa, porque claro, si sale a la calle, se la encuentra llena de españoles y va loca la pobre. La historia de un caballo se planteaba como un musical pequeño, era un cuento de Tolstoy muy interesante, que contaba la historia de un personaje marginado por ser diferente. En este caso era un caballo pura sangre que nace pío, con manchas, y por eso los humanos lo castran y lo tratan mal y lo dedican no a carreras sino a labores más duras, y la manada le da la espalda. Entonces era la historia de un marginado por ser diferente, era una historia preciosa, donde hicimos un trabajo corporal muy importante y muy complicado, gracias a José Piris, que era un mimo maravilloso, bueno, que es un mimo maravilloso, un director estupendo que nos enseñó a comportarnos como si fuéramos caballos en escena. Averigua qué te gusta hacer y hazlo. Ese es el secreto. Serás poeta o tal vez amante o quizás el mítico Benjamin Stone. En Folies yo me enfrenté con una partitura dificilísima de Stephen Sondheim, que es muy complicado de cantar porque está todo semitonado, hay muchas disonancias, es un compositor maravilloso, pero muy difícil de afinar. Para la afinación hay que tener mucho oído y mucha concentración a la hora de cantar. Y luego además, por otro lado, es un compositor cuyos musicales son muy especiales, porque las canciones no son meras ilustraciones de lo que está pasando, sino que a veces son monólogos internos del personaje que se manifiestan en modo de canción. Sondheim dice una cosa maravillosa, que dice, en mis musicales los personajes empiezan a cantar cuando ya no pueden seguir hablando. Hay quien se cree que para ser feliz hay que tener la calle gestor. El teatro se hace en equipo, no lo hace uno que es buenísimo y luego una gente que hay alrededor que le rodea. No. Las individualidades no sirven para nada en el teatro, ni siquiera haciendo un monólogo, porque necesitas un equipo. Es tan importante el que pone el foco, el que da el interruptor, el que vende la entrada y el que sienta a la persona en la butaca, porque ya le ha creado un ambiente, un clima para que te vea a ti. El teatro se hace en equipo, y entonces yo siempre intento entrar en equipos que crea que me pueden aportar algo y a los que yo pueda aportar algo. ¿Qué pasa el primer día de ensayo? Analizas un poco la gente que está allí, generalmente se hace una primera lectura y entonces ahí, pues bueno, notas un poco sensibilidades de unos, de otros, porque a lo mejor son actores que conoces pero que nunca has trabajado con ellos, o les has visto trabajar pero no sabes cuál es su manera de sus procesos de creación y tal, ¿no? Entonces, bueno, es muy apasionante también descubrir eso, y eso es algo que también nos está poniendo permanentemente en este oficio en precario, digamos, ¿no? Yo no llego diciendo, bueno, hola, soy fulanito de tal, yo lo voy a hacer así y a ver cómo lo hacéis vosotros. No, yo lo voy a hacer según lo hagáis vosotros y según este equipo decida que vamos a hacerlo todos. Todo lo que yo soy es gracias a mis padres. Mis padres fueron 2 ángeles del cielo que bajaron aquí
y nos tuvieron a mí y a mis hermanos. Y tuvimos esa suerte también. Yo he tenido mucha suerte en la vida, ¿eh? Es que me ha acompañado gente muy buena siempre. Mis padres me enseñaron a mí desde pequeño cosas muy buenas, porque eran dos muy buenas personas, eran gente muy inteligente, muy culta y, bueno, y con un muy buen criterio. Y nos enseñaron fundamentalmente algo, a mí y a mis hermanos, que a mí luego me ha ayudado mucho para ser actor, y es a ponernos en el lugar del otro. Cuando murió mi madre, en el año 96, yo estaba haciendo El Misántropo en el Teatro de la Comedia, y ella murió por la mañana y por la noche hice la función. Adolfo Marsillac, que dirigía la compañía y la obra, me propuso suspender, ¿no? Porque sabía que era un día duro para mí. Bueno, ¿qué hacemos? Devolvemos las entradas, el teatro estaba lleno, devolvemos las entradas, Carlos, no pasa nada, no te preocupes. Y yo le dije, no, vamos a hacerlo, porque ¿tú crees que yo mañana voy a estar mejor? Si mañana seguramente estaré peor, y pasado peor todavía. Es decir, que suspender hoy tampoco le veo mucho sentido. Y realmente es curioso porque fue muy duro, pero digamos el rato que estás haciendo la función, pues casi te ayuda a no pensar en lo que te está pasando, porque bueno, pues eres otro, estás haciendo otras cosas y tal, ¿no? Claro, me pasó una cosa que por un lado era muy bonita, pero que me emocionó mucho, y es que todo el personal de sala se había enterado de lo que me había pasado. Y entonces cuando terminó la función, claro, yo estaba mirando al público y vi a todos los acomodadores del Teatro de la Comedia, que normalmente no entraban, entraron a aplaudir ese día, ¿no? Especialmente pues, por aquel esfuerzo que yo estaba haciendo, lo que fuera. Entonces aquello a mí me agarró una bola de esas que no, tremenda. Entonces me acuerdo que bajé la cabeza y no podía parar de llorar y no podía levantarla. Y entonces Adriana, mi amiga, mi hermana, que es que nos queremos entrañablemente, que me tenía agarrado de la mano, me apretó así la mano y me dijo, has aguantado toda la función, aguanta un poco más el saludo, levanta la cabeza. Entonces, pues, así, me levanté, saludé, y ya nos fuimos y tal. Y gracias a Adriana pude salir airoso de aquello que era un poco ya como decir, Dios mío, no sé dónde meterme. Fueron momentos muy duros, pero bueno, como yo me he pasado la vida haciendo teatro, entonces todo lo que me ha pasado en la vida, lo bueno y lo malo, me ha pasado estando en un escenario. ¿Reconciliación? ¿Pero qué es esto? Lágrimas. Esto es indigno. ¡Lárgate! Si de mis batallas vuelves cubierto de vergüenza, de mi abrazo puedes estar seguro, pero así te repudio. Cuando Calixto Vieito me llamó a mí para hacer el Felipe II del Don Carlos de Schiller, pensé, uy, otro circulito que se cierra, ¿no? Yo, como hemos hablado al principio de la conversación, hice el Príncipe Don Carlos y ahora me llamaban 30 años o 30 y tantos años después para hacer el Padre, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto es bonito, ¿no? Porque es como hacer los dos personajes de la misma obra. Y fue un trabajo muy especial el que hicimos con Calixto. Calixto es un tipo, en lo personal, muy cercano y muy encantador, y como director es un loco maravilloso que bueno, le dan delirios y de repente se le ocurren unas cosas muy insólitas, pero es un tipo muy brillante y fue muy enriquecedor trabajar con él. Yo no he sabido nunca darle amor. Mas ella, ¿cuándo ha demostrado esa carencia? Después apareció Daniel Veronese, que me llamó para hacer Glengarry Glen Ross, el Shelley Levine, nada menos que un personaje que había hecho Jack Lemmon en el cine, imagínate. La responsabilidad también, yo dije, Dios mío, otra, ¿esto cómo se hace? Y otra vez una muestra de teatro realista, de esta cosa que hacen estos dramaturgos como Mamet, ¿no? Americanos, que son como meter un bisturí en los personajes, ¿no? ¿En qué pensaba? Yo tenía la pluma así en la mano. ¿Se me está cansando el brazo? ¡No! ¡Lo hice, Ricky! ¡Joder! ¡Lo hice! Como lo hacíamos antes, como solía hacerlo, como me enseñaron. Como tú me enseñaste a mí, ¿qué te va a enseñar a ti, hombre? Si tú... A esa función se metió Claudio Tolcachir. Y de pronto, al día siguiente, me llamó la productora de Todos eran mis hijos para decirme que Claudio Tolcachir quería que yo hiciera el padre de Todos eran mis hijos, porque me había visto hacer el Shelley Levine. Y una vez más yo le dije, pues dale las gracias, dile que lo admiro, lo adoro, que vi los Familia Coleman y me quedé muerto con cómo trabajaban esos actores, pero yo no puedo hacer ese papel, porque el padre de Todos eran mis hijos, Arthur Miller lo describe como Joe Keller, un hombre grande, fuerte, de pelo blanco,
no sé qué, 60 y tantos años, una piedra. Y yo pensé, pero yo cómo puedo hacer esto. Tú querías dinero, ¿no? Yo traje dinero. ¿Qué coño me tienes que perdonar? Tú querías dinero, ¿no? Sí, pero no de ese Bueno, modo. claro, ni yo lo quería de ese modo. Fue el primer encuentro con Claudio Tolcachir de 3 que tuvimos, otras 2 obras posteriores que vinieron después, que fueron La mentira y después Copenhague, que es la que estoy haciendo ahora. Y fue como el encuentro con uno de los mejores amigos que yo tengo en la vida. Aparte de ser un director al que admiro muchísimo, es que lo quiero entrañablemente a Claudio, porque es una persona extraordinaria. Y fíjate tú, si yo no hubiera hecho aquella función de Glengarry y Glen Ross, Claudio Tolcachir no habría visto, consecuentemente, ni siquiera habían pensado en mí nadie para ese papel, porque a priori los productores pensaban que no me iba. Por eso, muchas veces, cuántas veces en este oficio, en este trabajo, y en este mundo nuestro del teatro y del espectáculo y tal, la casualidad forma parte fundamental de las cosas. La magia. Pablo dice que la mentira es una demostración de amistad. No, yo no he dicho eso. Uy, pero si lo has dicho textualmente. No, lo que yo he dicho textualmente es que mentir a veces es una demostración de amistad. El teatro tiene una salud de hierro, aunque sea un enfermo terminal muchas veces. Y ahora mismo yo creo que en este país puede que haya problemas porque no hay industria, tenemos una industria muy pequeña. Ojo, el taquillaje de algunos de los espectáculos teatrales de Madrid, a veces, o sea, supone, no tengo los datos exactamente, pero supone un punto importante del PIB, ¿eh? O sea, lo que se recauda en las salas de teatro de este país, ahí tienen mucho que ver los musicales también, porque atraen mucho turismo y tal y cual, y son teatros muy grandes, con grandes aforos, completos generalmente, pero lo que el teatro está aportando es importante. Económicamente hablando, quiero decir, ¿no?, al país. Más allá de lo que son los teatros públicos, que cumplen una misión social, en fin, este oficio nuestro se mantiene a duras penas a base del esfuerzo de muchas pequeñas y medianas empresas que están dejándose la vida en esto. Entonces, en ese sentido yo creo que hay una esperanza para el teatro español porque hay buenos autores y hay muy buenos intérpretes y están saliendo también muy buenos directores que están haciendo cosas muy interesantes con puntos de vista y enfoques muy novedosos y muy buenos, ¿no? Como lo fueron en su momento los maestros, ¿no?, que ya son clásicos. Pero pidió ver al capitán Las Morenas, dijo que le conocía. ¿Y? Si estás mintiendo no vas a arriesgarte a decir algo que se puede comprobar. Los únicos que sabemos que Enrique murió somos nosotros. Es un tipo listo. Para poder combinar tele, cine y teatro así de una manera tan continuada, que primero hay que tener muchísima suerte, que es la que he tenido yo, de que me llamaran para hacer todas esas cosas, porque claro, tú puedes tener mucha disposición y tal, pero si no te llaman no puedes hacerlo. Yo he tenido mucha suerte, porque yo creo que el trabajo ha ido llamando al trabajo y he tenido una carrera muy continuada. Y luego he tenido la enorme suerte de tener buena salud, porque también hay que tener buena salud para poder compaginar todas estas cosas. Una buena salud, un buen instrumento vocal, que no me ha pasado demasiadas facturas. Generalmente la voz me ha respondido, que es algo muy importante para nosotros, sobre todo en el teatro. Y mucha concentración, por saber lo que estás haciendo, porque hace poco, hubo una semana en la que se me mezclaron 2 rodajes, uno de televisión, otro de cine, con una obra de teatro que estaba representando de gira y los ensayos de otra obra de teatro. Entonces, en esa misma semana, yo hice 4 personajes distintos en momentos diferentes de la semana, y claro, llegó un momento en que eran papeles completamente distintos uno de otro, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es cuestión de sobre todo, de valorar cada minuto la suerte que tienes, de tener trabajo, de que el trabajo que tengas sea bonito, de que te toque con gente buena al lado. Cuando yo he dicho alguna vez que el teatro para mí ha supuesto tener una vida mejor, es que es verdad. Después de Hiroshima, Oppenheimer dijo que lo único que lamentaba era no haber tenido la bomba a tiempo para tirarla sobre Alemania. Siempre seré un actor en mi interior porque siempre perteneceré a este oficio. Y desde donde esté, pues si ya no puedo hacerlo, pues vendré a sentarme aquí a ver cómo lo hacen otros.